la doctrina del Espíritu Santo, las bendiciones que tenemos reflejadas en la Biblia acerca de esta persona y esta obra maravillosa. Hemos estado diciendo que la doctrina del Espíritu Santo en el nuevo orden, en el nuevo Pentecostés, en el Pentecostés que nos ha dado a nosotros la ilusión y la gracia, en esta etapa nosotros podemos encontrar que básicamente el Espíritu del Señor tiene en nosotros una llamada de convicción hacia reconocer que somos pecadores. Hermanos, tenemos que comprender, hermanas, tenemos que comprender que el hombre y la mujer están condenados delante de Dios. No porque sean pecadores, sino porque siendo pecadores, no han querido creer en el Salvador y aceptar su perdón. Vean ustedes, aquí hay una diferencia, ¿verdad? El pecador no muere por pecador. Le voy a poner de este ejemplo. Hay personas que mueren no por falta de medicina, sino por negligencia. Entonces no murieron porque eran enfermos, sino que no murieron porque no acudieron oportunamente con el médico y no optaron a la medicina que el médico les proporcionó y les quería proporcionar. Y así somos en Cristo Jesús. No morimos ni somos condenados porque somos pecadores, sino porque no hemos querido aceptar el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:18, aquel que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, ¿verdad? Aquel que no cree ya es condenado. ¿Por qué es condenada una persona entonces? Por no creer. Mire qué interesante la teología y el enfoque que nosotros mismos podemos tener también de la palabra del Señor. La incredulidad ante Jesucristo es, pues, el pecado más grave que el hombre puede cometer. Este pecado no le puede ser perdonado, puesto que consiste precisamente en rechazar de modo voluntario y obstinado el perdón. Dios no forzará a los hombres a creer si se niegan a hacerlo, pues los que han creído lo han hecho también de manera libre, movidos por el Señor, por supuesto, ¿verdad? Y nos ha creado a nosotros libres precisamente para creer en esa bondad y en esa voluntad que el Señor tiene para con nosotros. Esto es importante porque rechazar a Jesucristo no es rechazar a una persona, es rechazar todo el plan y el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Ese es algo que debemos nosotros ir comprendiendo a la luz de la misma palabra del Señor. Esa función que tiene el Espíritu del Señor en nosotros. El Espíritu convence también de justicia. Y algo que la iglesia no ha explorado y debemos como pastores explorar, ¿a qué se refiere la palabra justicia dentro del marco bíblico? Porque dice Jesús, voy al Padre y no me veréis más. El Espíritu no muestra solamente al hombre su perdición, le revela al mismo tiempo a Jesucristo, cuya justicia y divinidad son demostradas por su resurrección y su retorno al Padre. O sea, ¿qué hace el Espíritu del Señor? Revelarnos a Jesucristo, ¿verdad? Comprender a Jesucristo y aceptarlo en nuestro corazón. Hay algo importante. ¿Se recuerdan ustedes el pasaje a Emaús? Camino a Emaús. Si usted mira allí, estos hombres, ante un Cristo que no ha sido glorificado todavía, sino que un Cristo que está en esa transición de resurrección a glorificación. Esa es la etapa en la cual está Jesús en el momento de acompañar a los discípulos a Emaús, esos personajes, esos discípulos camino a Emaús. Iba caminando con ellos. Les pregunta, les dialoga. Si usted mira el pasaje, no es un cuerpo espurio, no es un espíritu que los haya asustado. Es un hombre que va dialogando con ellos. Es un hombre que va platicando con ellos, ¿verdad? Pero si usted se da cuenta, cuando él parte el pan,
Entonces ellos dicen, con razón nuestros corazones palpitaban aprisa. Con razón nosotros sentíamos algo extraño en este episodio y en este evento. ¿Qué es lo que está pasando, hermano y hermana? Mire, que el Espíritu está revelando también a Cristo. Y esa es una función maravillosa. Quien no conoce a Cristo es porque el Espíritu no le ha revelado quién es ese Jesucristo. Y parte de lo que hace el Espíritu Santo es revelarnos quién es Jesús. Le revela al mismo tiempo a Jesucristo, cuya justicia y divinidad son demostradas por su resurrección y su retorno al Padre en el proceso de la glorificación. Dios produce pues en el corazón sincero y arrepentido la convicción de que Jesús es el Salvador, que precisamente Él mismo hace justos a aquellos que por la fe reposan en Él. Tú eres el Cristo, le dijo Pedro. ¿Qué le dice el Señor? Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Y nosotros sabemos que Dios revela por su Espíritu. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Revelándole que Jesús no era un simple hombre, sino que le dijo el título: tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mesías, tú eres el Redentor. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, aquí encontramos nosotros un evento, un episodio, algo maravilloso que nos da a conocer y entender la bondad y la soberanía del Dios que revela a Jesucristo a través del Espíritu Santo. Aquí también, según Juan 16:8, es el mundo, o sea, todos los hombres, los que son redarguidos de justicia por el Espíritu, todos aquellos que están en contacto con el Evangelio deben, en un momento u otro, reconocer que es verdadero y que Jesús es el Salvador. Lo que les hace responsables delante de Dios es si rehúsan a pesar de esto la salvación. ¿Rehusarán esto? A pesar de que conocen que Jesús es el Señor y Salvador. Hermanos, eso me preocupa con la gente a la cual evangelizamos. Mire usted, le dicen, eso yo ya lo sé, pero Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo, murió por nuestros pecados. Sí lo sé. ¿Lo quiere recibir? No. Eso es alarmante. ¿Por qué? Porque se van a perder por incrédulos, no por pecadores, sino porque teniendo la opción de creer en aquel que es Señor, Redentor, Salvador, lo rehúsan, lo rechazan, ¿verdad? Lo rechazan concretamente. Finalmente, el Espíritu Santo también convence, finalmente de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si un hombre resiste la doble convicción que el Espíritu Santo produce en él, será redarguido de juicio. ¿Verdad? Hermanos, fíjese que si algo el hombre tendría que temer, por supuesto, es al juicio divino. Fíjense ustedes que en las manos de un Dios vivo, nosotros seremos juzgados. Nuestras obras incluso pasarán por fuego, como dice 1 Corintios. Y esas obras que pasan por fuego son obras que se queman o se purifican. Y algunos probablemente presentarán obras de heno, paja, hojarasca, madera. Y otros presentarán obras de plata, de oro, de piedras preciosas. El fuego consume la paja, pero purifica la plata. O sea, nosotros pasaremos por el juicio del Señor. ¿Cómo sabemos que los incrédulos serán juzgados? Porque su padre, el diablo, ya lo ha sido en el principio. Por la cruz. Cristo lo ha virtualmente destruido. O sea, el diablo fue destruido en la cruz del Calvario, fue vencido en la cruz del Calvario.
Por eso da una sensación fuera de lo común y anormal que los cristianos de repente puedan decir algunas afirmaciones, o tener algunas afirmaciones que no le son propias a un cristiano o a una cristiana. El diablo me está tentando. Pero si el diablo ya fue destruido, somos más que victoriosos en Cristo Jesús, que nos da la victoria. Valga, ahí repetí el término, pero Jesucristo nos da la victoria. ¿Por qué todavía tenemos cristianos alicaídos, temerosos y derrotados? ¿Por falta de herramientas? No. Aquel que nos equipó a nosotros es el mismo que nos da la victoria. ¿Por qué en algunos momentos sucumbimos? Básicamente porque el Señor nos dice: mijo, no es con fuerza ni con potencia, sino con mi Santo Espíritu. Y a veces nosotros desmayamos porque nuestras fuerzas nos agotan, pero el Espíritu Santo vivifica. El diablo ha sido destruido, ya fue vencido en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo acaba convenciendo a aquellos que le resisten de que el mismo castigo les espera. O sea, si Dios destruyó o venció al diablo en ese proceso de la cruz del Calvario, a nosotros, hermanos, claro que el enemigo querrá tener ciertos momentos de desahogo, en los cuales querrá a nosotros darnos coces, dice la Biblia. Pero cuando serán echados en el fuego eterno, estas personas sabrán que el infierno, que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, y para sus seguidores también. La convicción de juicio será tal que toda boca se cerrará sin recriminación posible. Y los mismos incrédulos en el infierno se arrodillarán temblando ante aquel a quien habrían rechazado. Pero para ellos será demasiado tarde. Hoy es el día del Señor. Hoy es el cumplimiento del día del Señor, ¿verdad? Por eso la insistencia de que este santo evangelio que nosotros tenemos es con una característica de urgente, de urgente. Hoy es el día agradable del Señor. Hoy es el tiempo agradable del Señor. Hoy todavía las puertas del arca no se han cerrado. Cuando comience a llover y el arca esté cerrada y la tormenta comienza a anegar esa arca y ese tiempo y ese lugar en donde el arca está posando, entonces la gente dirá: es tarde, y se arrodillarán y reconocerán, pero será tarde para ellos. Eso es parte del juicio, y el Espíritu Santo convence también en esas áreas de juicio. El discurso de Pedro, hay que analizar el discurso de Pedro en el día de Pentecostés. Nosotros solo vemos la última parte, cuando viene el Espíritu, pero hay que analizar no solo lo que antecede, sino que lo que procede de ese texto. Los elementos, digamos, que constituían a esa comunidad que recibe el poder carismático del Espíritu Santo. Pero hay que comprender también lo que produce después. Porque ellos no se quedan allí solo: ¡ay, qué alegre! Ahora ya vino el Espíritu del Señor, gocémonos. No. Hay algo más que la iglesia hace, porque ese momento, valga el término, es momentáneo, es una transición. Si usted mira el pasaje del Pentecostés, hay algo más profundo que la iglesia ha obviado también. Ilustra la manera en que el Espíritu Santo procura convencer o redarguir a las personas que están alrededor de los discípulos de estos 120 que habían estado esperando en comunión el Espíritu del Señor. Pero primero, el Espíritu primero convence de pecado, mostrándoles a los judíos que han rechazado a Jesús crucificado. Ahora miren ustedes esto: ¿a quiénes ahí les hace un llamado de atención el Espíritu Santo? A los judíos que han rechazado a Jesús y a Jesús crucificado. Lo han rechazado. Es importante notar la actitud de los dos ladrones que mueren al lado de Jesús, porque uno de ellos lo sigue rechazando aún en esa situación de pecado. El otro le recrimina y le dice: mira, cállate, hombre, no te percatas, no te das cuenta que nosotros estamos siendo crucificados por nuestros propios delitos, pero este no tiene mal alguno.
no ha hecho mal alguno. Es más, está muriendo por los pecados de nosotros. Y le dice, Señor, ya esa declaración, no le dice Jesús, no le dice, hey, tú desconocido, no, ¿verdad? No le dice, mire, don Jesús, no, Señor. Lo que le está diciendo ahí con esa palabra es que él está siendo redarguido de pecado y entonces se declara en total impotencia, no solo de estar crucificado, el otro, fíjese usted, es un impotente que está crucificado, pero no admite su impotencia. Mientras que el otro está impotente porque está crucificado y admite su impotencia. Y eso es lo interesante, porque le afirma, le confirma, le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí. Eso que le está diciendo es un carácter mesiánico importante. Le está diciendo, tú no permanecerás muerto en esta cruz, ni cuando desciendas estarás muerto. Acuérdate, ¿qué es eso? Acuérdate de mí cuando vengas. Mire qué interesante. Son declaraciones bien escatológicas las que hace el ladrón. Tiene una mejor escatología que muchos pastores. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le está diciendo? Lo que pusieron sobre tu cabeza. Este es el rey de los judíos. Aunque se burlen y aunque te hayan crucificado, verdaderamente este es el rey de los judíos. Mire, lo dijo también un centurión romano. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, esas declaraciones es porque el Espíritu convence de pecado, mostrándoles a los judíos que han rechazado a Jesús crucificado. Segundo, los convence de justicia al demostrar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, anunciado por la Escritura, resucitado y glorificado. Cuando el ladrón dice, tú y yo estamos muriendo por nuestros delitos, tácitamente está diciendo, pero este no ha hecho mal alguno. O sea, ¿quién convence? Hermano, ¿quién nos ha dicho a nosotros que Jesucristo era un hombre sin pecado muriendo en la cruz del Calvario a través de una maldición? El Espíritu Santo. Es más, caemos postrados delante del Señor y le decimos, Señor, cuando te crucificaron, éramos nosotros los que merecíamos morir en esa cruz. ¿Quién cree usted que por mi compasión, porque yo soy sensible, admito esto? No, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, ¿verdad? Tercero, nos ha convencido de juicio. Al hablarles del día del Señor, del gran día del juicio que se acerca con señales y prodigios, exhortándoles a ser salvos de la presente generación perversa antes que sea demasiado tarde. ¿De qué nos convence el Señor? Mire, yo estoy convencido que el Señor es mi Salvador. Yo estoy convencido que el Señor me escogió para ser su hijo. Pero hay una cosa, me da conciencia que el Señor también me ha librado de la muerte, del juicio y del castigo. Le voy a poner un ejemplo. En una ocasión, nosotros con mi hermano quebramos un florero que mi mamá había traído de Los Ángeles. Estábamos bien pequeñitos nosotros. Mi mamá se había esforzado muchísimo por traer ese florero de Los Ángeles. En el avión se lo trajo en las piernas, ella lo cuidó, lo empacó, no se lo dejaba arrebatar. Y un día jugando nosotros de espaditas, le dimos un garrotazo. Yo creo que fui con el trapeador porque mi hermano tenía la escoba. Y espadeando y jugando del zorro, de repente, ¡juas! Se vino abajo él. ¿Sabe? Nosotros recojamos esto, ¿verdad? Y lo juntamos, lo escondimos en papel periódico y lo tiramos. Pero teníamos conciencia que nos iban a pegar una zangarreada, que nos iban a dar buenas nalgadas, que nos iban a castigar probablemente quitándonos la tele o no sé qué otras cosas. Pero llegó mi papá temprano. Y mi papá, ¿qué pasó, muchacho? Pues esto y esto. Bueno, no tengan pena. Yo le voy a explicar a su mamá. Mi mami era la que nos daba cincho, mi papá no, era el alcahueto. Y entonces cuando llegamos, mira, fíjate que se nos cayó.
el jarrón. Y por más que hicimos con los patojos, no se pudo rescatar el jarrón. Ay, ¿qué pasaría peor si lo dejé mal? Dice mi mamá. Pero nosotros teníamos una conciencia de juicio, una conciencia de que nos iban a dar nuestros buenos latigazos en las nalgas. No sucedió. Nosotros agradecidísimos a mi papá. Esa noche yo me recuerdo que le decíamos, papi, ¿querés que te lustre tus zapatos? Y a mi hermano, Gabriel, tráele algo a mi papá. ¿No querés un cafecito, papi? ¿Por qué? Porque teníamos una clara convicción de que nos había librado de un juicio que mi mamá iba a hacer. Ya de jóvenes le contamos a mi mamá, mi papá ya había muerto, mi hermano ya estaba viviendo fuera de la casa, le contamos a mi mamá. Ay, nos dijo, bandidos, sinvergüenzas, me engañaron por cuántos años. Pero teníamos conciencia de juicio. El Espíritu nos da a nosotros conciencia de juicio. Hemos sido librados de la pena de muerte. Hemos sido librados de la pena del dolor, del castigo eterno. Y ahora nosotros nos gozamos acá. Ahora, mire hermano y hermana, ¿cuál es la actitud espiritual que nosotros gozamos? Que cuando nosotros somos guiados por eso, al Espíritu Santo, Señor, gracias por la vida. Gracias por lo que está a mi alrededor. No somos personas insatisfechas. No somos personas, ay, es que yo no tengo el carro que tiene mi hermano, ay, es que yo no tengo la iglesia que tiene mi hermano, es que yo no tengo la casa que tiene mi hermano, es que yo no tengo hasta la mujer de mi hermano, mire, yo no tengo esto y aquello, yo no tengo, mire, de verdad, hermano y hermana, nos hace muchas veces ser insatisfechos el no vivir agradecidos bajo la conciencia que el Espíritu nos da de lo que el Señor nos ha librado y de lo que el Señor nos sigue librando a cada uno de nosotros. Ahora, inciso B, el pecado contra el Espíritu Santo. Contra el Espíritu también se puede pecar. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Busquemos ante todos los pasajes en los que se emplea esta expresión, en donde está muy explícita esta forma en la cual Dios nos dice. Dice, todo será perdonado a los hijos de los hombres, los pecados, las blasfemias, cualesquiera que sean, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de un pecado eterno. Jesús habló así porque decía, tiene un espíritu inmundo. Ahora, hermano y hermana, vea esto importantísimo. Nosotros tenemos que tener una clara conciencia también de que al Espíritu del Señor se le ofende con nuestras actitudes. También nosotros podemos decir, por un espíritu demoníaco hace tales cosas. No, mire, de verdad hay que ver cómo el Espíritu nos guía para que nosotros reconozcamos las obras que son del Espíritu Santo. Mateo 12, 31, 32, Lucas 12, 10 nos hablan así. A Jesús, los impíos, los falsos pastores, los malos pastores, llegaban a afirmar, un espíritu inmundo tiene. Y él estaba haciendo las obras de su Padre Celestial. Él estaba haciendo la misión que Dios el Padre le había encomendado. Él estaba haciendo las cosas hermosas que el Padre le estaba ordenando. Y se atrevieron a decir que lo hacía por un espíritu inmundo que él tenía. Y entonces viene Jesús, no se siente ofendido él. Claro que se siente ofendido él, pero no comienza a defenderse él, sino el espíritu que hace las obras a través de él. Y entonces dice, nada será digno de una condena a muerte, si no es precisamente la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo. Y esas blasfemias sí hay que cuidarse de ellas. Cuando la gente se ríe de nosotros, cuando la gente se burla de nosotros, muchas veces se están condenando y el Evangelio ya no logrará hacer ese perdón por la sentencia que Jesús mismo hizo. Será un condenado a muerte, dice la Biblia. Será un reo de cárcel eterna. ¿Por qué? Porque blasfemó contra el Espíritu del Señor. Si algo tenemos que hacer nosotros, es trabajar en nuestras congregaciones para que nadie
se atreva a cuestionar al Espíritu del Señor a causa de los malos testimonios. Mire, si algo sucede en la iglesia por X pecado de un hermano, de otra hermana, de otra familia, que sean ellos, que seamos nosotros los que carguemos nuestros yerros, nuestras preocupaciones, pero que no le descarguemos al Espíritu del Señor esa blasfemia increíble. Es fácil ver, pues, que el pecado cometido entonces por los judíos no consistía solamente en la palabra que habían dicho de Marcos 3:30. Esta palabra era la expresión de una actitud interior, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona blasfema, no es que se le salió, ¡ay, se me salió una mala palabra! ¡Ay, se me salió una blasfemia! No, es que realmente eso es lo que tenían en su corazón y eso es lo que les determina precisamente su corazón. Y terminan diciendo una blasfemia contra el Espíritu del Señor a raíz de lo que han anidado en sus corazones. Lo que han guardado por mucho tiempo en sus corazones. Y hermanos, de eso tenemos que cultivar nosotros en la iglesia corazones limpios y agradecidos por el poder del Espíritu del Señor. ¿Y cuál era esa actitud? Jesucristo desde el comienzo de su carrera había estado predicando el arrepentimiento y la fe en una nueva forma, mientras que multiplicaba los milagros realizados por el poder del Espíritu Santo. Jesucristo era eso lo que él trabajaba. ¿Qué trabajaba Jesús? Predicando el reino. Eso era su principal misión. Se presentaba una oportunidad de hacer un milagro, la hacía. Se presentaba la oportunidad de multiplicar los panes y peces, lo hacía. Se presentaba la ocasión en donde había un hombre ciego de nacimiento y él lo sanaba. Se presentaba la oportunidad de una mujer que tenía flujo de sangre y él la sanaba, pero predicaba el reino. Y cuando predicaba el reino, habían personas observando. En el fondo, no era tanto lo de la sanidad de este o de aquella. En el fondo era la predicación del reino. ¿Sabe por qué? Porque ya en el tiempo de Jesús habían sanadores, milagreros, que hacían trabajos por dinero. ¿Se recuerdan ustedes de Bar Jesús en el tiempo de Pablo? Simón el mago. Esas personas hacían milagros por dinero, por prebendas, a cambio de dinero. Ya en el tiempo de Jesús habían personas que hacían milagros. Eso no era extraño. Entonces no eran tales los milagros. La fama de Jesús se había regado, por supuesto, pero lo que les indignaba a ellos era la predicación del reino. A veces nosotros pensamos que era la sanidad de esta mujer o de este hombre. No. En el fondo era lo que él decía. No tanto lo que él hacía, sino lo que él decía. Y es que el evangelio del reino en su boca eran ríos de agua viva. Y la gente lo rechazaba. ¿Por qué? Porque mientras que aquellos tenían un mensaje de muerte, este tenía un mensaje de vida. Mientras que aquellos predicaban acerca de legalismos. ¿Cuántos pasos se deben de dar en día sábado? ¿Se permite o no permite hacer milagros en el día sábado? ¿Se permite o no permite cumplir ciertas cosas en el día sábado? Rómulo, eso es pecado, comer carnitas en pleno sábado. Hermana, eso es pecado en el día sábado. Eso no se permite en la ley. Mire, aquí le faltan 10 granos de mostaza para que su diezmo sea completo. Una situación cargante, una situación de preocupación. Hermanos, esos legalismos afectaban. ¿Por qué? Porque la religión que ellos predicaban era tóxica. Y hay hermanos que predican religiones tóxicas, amargantes, ¿verdad? Esas prohibiciones que inhiben a las personas. No levanten la voz. No levanten las manos. No hagan tal cosa. Hermana, no se vista así. Hermano, no se pele así. No se peine así. No coma así. No coma esto, no coma aquello. Hermanos, eso es hasta el día de hoy. No vayan al cine a ver esa película. Es del diablo. Y entonces los pobres jóvenes ahí atormentados en la iglesia no quieren ir al cine. ¿Por qué? No pueden ir, más que no quieren. No pueden ir. Es que mi pastor me lo prohibió.
¿Y por qué, hermano? Porque mi pastor no quiere que yo piense. Él piensa por mí. En síntesis, eso es lo que dicen. Hermanos, hermanas, pastores, pastoras, el Espíritu del Señor daba abundante palabra fluida en la boca de Jesús y eso les golpeaba. Viene Jesús y comienza a predicar. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha mandado a dar buenas nuevas a los quebrantados de corazón, a los que tienen penas, a los que tienen cargas. Venid a mí los trabajados y cansados y yo os haré descansar. Eso era lo que realmente fastidiaba a esas personas. No que había hecho el milagro con el ciego, no que había sanado a la mujer con flujo de sangre, no que había hecho la multiplicación de los panes. Es que él tenía un mensaje de vida y el Espíritu era quien se los estaba proporcionando. Esa era la verdadera razón. Y esta era la actitud entonces con la que Jesús le dice a su pueblo que debe de vivir y ser realizados en el Espíritu. ¿Para qué? Para convencer al pueblo de la verdad de su mensaje. Pero los judíos no querían creer. Rechazando obstinadamente el testimonio del Espíritu y hallando argumentos para negar la evidencia cristiana. Lo que rehusaban era el reconocer su pecado y aceptar a Cristo como el Señor de sus vidas. Fue entonces que Jesús les habla del pecado imperdonable. A raíz de eso, del pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu. En el caso que acabamos de citar, el pecado contra el Espíritu Santo había tomado la fuerza de una blasfemia. Pero otros pasajes indican que el hombre puede cometer en su corazón el mismo pecado imperdonable sin que tenga por qué manifestarse por medio de una blasfemia. Veamos, por ejemplo, los dos textos siguientes y ahora lo que yo quisiera citar es esto. Fíjense ustedes que puede haber algún momento duda acerca del Espíritu Santo, pero lo que no debe existir es llegar al siguiente paso, precisamente a la blasfemia. Lo voy a poner de esta manera. Tengo la tentación de robarle al hermano Ángel una Biblia y me detengo. Pues ya de por sí es pecado desear una Biblia que el hermano tiene y peor todavía maquinar la posibilidad de robársela. El problema se convierte en un problema mayúsculo cuando yo se la robo. Porque entonces en Guatemala no se pena muchas veces la idea. Por ejemplo, muchas veces yo le aseguro que hay políticos que son honrados por falta de oportunidad. Y no los penan y uno dice, ay no, este no es ladrón. El problema es cuando, por ejemplo, alguien como el diputado Meyer, digamos, se roba 82 millones de dólares, ¿verdad? Ese sí es el problema. Y cómo hay otros, de quetzales, o cómo hay otros en su corazón diciendo, ¿cómo no fui yo? ¿Verdad? Bueno, ahora veamos con esos ojos estos pasajes. Mire Juan 12, 37 al 40. A pesar de los milagros hechos en su presencia, los judíos no creen en Jesús. Por ello Dios los abandona a su incredulidad y a las consecuencias de la misma. Están viendo, pero no creen. Hay un dicho en nuestros países, dice algo así como esto. Ustedes me recordarán exactamente cómo dice el dicho, pero están viendo tronar y no sacan el paraguas. U otros, ¿verdad? Hay otros también. Ven tronar y no se arrodillan, dice. Algo así, ¿verdad? ¿Algo así es el dicho o no? Jesús del trueno, después del trueno Jesús te ampare, ¿verdad? ¿Qué es lo que están diciendo? Que están viendo las cosas y no se arrepienten. En el fondo eso es lo que quieren decir estos dichos. Están viendo y no creen. Y es más, se resisten a creer y todavía un paso más adelante, hasta combaten lo que Jesús está haciendo. Y entonces ese es el pecado. No solo no han creído, sino que le atribuyen las obras al espíritu inmundo. Y Jesús dice, esa es blasfemia. Porque la gente decía, este espíritu inmundo tiene.
Y esa es la consecuencia. Pero también Hebreos 10, 26 al 31, usted lo puede analizar. Si alguno continúa pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Eso dice Hebreos 10, 26 al 31. ¿Se recuerda aquel himno, para qué pecar si soy salvo, para qué pecar? Y una de las cosas es esta, a los hermanos y hermanas de las iglesias. ¿Para qué pecar si ya somos salvos? Si ya tenemos al Espíritu Santo, por supuesto que pecamos. A veces con intención, a veces sin intención. A veces con nuestros ojos, a veces con nuestra boca, a veces con nuestro corazón. Pecamos. El asunto es no pecar siempre voluntariamente, ¿verdad? Ni siquiera cometer el mismo pecado siempre, porque a esa persona que comete el mismo pecado siempre, hermano, Dios lo cuestiona y le dice, mejor incluso deberías de apartarte de la mesa del Señor. Eso es algo así fuerte, es algo fuerte. En la liturgia que yo celebro en la iglesia, todos los domingos, a excepción del primer domingo del mes, yo cambio la oración de intercesión por una oración de confesión. Todos los domingos en nuestra liturgia tenemos una oración de intercesión, paso a los ancianos que me ayuden, oramos por las necesidades de la gente, hay necesidades muy serias en las personas de nuestra iglesia y esa oportunidad están esperando que alguien interceda por ellos y los pasamos. Pero el primer domingo del mes yo cambio la oración de intercesión por una oración de confesión. Y lo que le pido a la gente es que nos arrodillemos todos juntos. Ahí ya no le digo a los ancianos que vengan y que me acompañen a orar e interceder por las personas, sino que ahí le pido a toda la congregación, incluyendo los ancianos, incluyéndome a mí, por supuesto, que nos arrodillemos delante del Señor y que confesemos nuestro pecado. ¿Por qué creen ustedes? Porque vamos a celebrar la cena del Señor. Y es también una enseñanza para acercarnos puros y limpios delante del Señor, para compartir la mesa precisamente. Si pisotea el sacrificio expiatorio y al Hijo de Dios, ha ultrajado al Espíritu de la gracia que quería salvarle. No tiene otro destino que el juicio, ¿verdad? No se puede pisotear al Espíritu Santo. No se puede pisotear al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha hecho la obra expiatoria y recalcada esta en nosotros en Cristo Jesús. Nos redarguye, nos alimenta, nos da, pero también nos recuerda que esa obra expiatoria ha sido por cada uno de nosotros. Podemos en conclusión decir que el pecar contra el Espíritu Santo puede ser no ya blasfemar contra Él, sino también rehusar de modo voluntario y hasta el fin la obra de salvación que Él quiere hacer en nuestro corazón. Eso también lo podemos decir. O sea, pecar contra el Espíritu no solo es la blasfemia, eso sería tal vez la última acción de un hombre pecador que no quiere recibir a Jesucristo. Pero con los cristianos muchas veces a través de pecados voluntarios, de actitudes voluntarias que cometemos contra el Espíritu del Señor. Y es una de las cosas importantes que tenemos que analizar en esta época y en este tiempo también. La expresión hasta el fin quiere decir hasta que ya es demasiado tarde, sea que sobrevenga la muerte o que Dios, terminada su paciencia, se retire. Recordemos aquí lo que decíamos a propósito de Juan 16, 8 al 9, que habla acerca de cómo el Espíritu del Señor pues está con nosotros, pero se retiró en algunos momentos, no de los cristianos, sino de aquellas personas a las cuales el Señor tenía en algún momento un elemento importante. En la presentación anterior, en el slide número 67, el pecado que es grave ya entre nosotros, del cual el Espíritu Santo convencerá al mundo, es el no creer en Jesús. ¿Se recuerdan que mencionamos ahí que el pecado es principalmente no creer en Jesús? Este pecado no será perdonado jamás, puesto que consiste en el rechazo del perdón y del Salvador. Podemos pues dar otra definición. Pecar contra el Santo Espíritu es obstinarse en no creer en Jesús, que es representado aquí por el Espíritu Santo en el alma del hombre y de la mujer sedientos de perdón.
Entonces el pecado también es rechazar obstinadamente a Jesús. No creer en Jesús de manera obstinada. Si todo depende de nuestra actitud respecto a Cristo, ¿por qué dice Jesús que toda palabra contra el Hijo del Hombre será perdonada, mientras que la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada jamás? ¿Se han hecho ustedes esta pregunta? ¿Se han hecho esta pregunta? ¿Por qué dice Jesús que toda palabra contra el Hijo del Hombre será perdonada, mientras que la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada jamás? ¿Qué decían de Jesús? Que era un farsante, que era un mentiroso. Mire, tantas cosas. Y Jesús no dice en ningún momento, mire, por esa palabra ustedes se van a condenar, no. En cambio, por la blasfemia del Espíritu Santo sí se pierden las personas y son condenadas a juicio eterno. ¿Se han preguntado ustedes cuál es la diferencia? ¿En qué consiste la diferencia? ¿Por qué las blasfemias contra el Espíritu, contra Jesús sí son perdonadas, pero no contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es la razón? ¿Se han puesto a pensar ustedes bíblica y teológicamente cuál es la razón? Aquí una posible razón, la que yo quiero compartir con ustedes. El pecado contra Dios bajo la ley era grave. El pecado contra Jesucristo venido en carne era ya más grave. Juan 15, 22. Y sin embargo el Hijo en su humillación se presentó a los hombres exteriormente. El rechazarlo todavía podía ser perdonado. O sea, es tan humilde que aún siendo rechazado, nos dice, pero yo quiero ser tu papá, yo quiero ser tu salvador. Y nosotros decimos, no queremos. Y el Señor nos insiste, yo quiero ser tu salvador. Nosotros no queremos y todavía nos insiste. No te creo, le decimos al Señor. Y todavía nos insiste. Por su humillación, por su propósito en nosotros. Mientras que el resistir al Espíritu que le glorifica y produce una convicción interior perfectamente clara, es pecar contra el reconocimiento evidente de la causa, es poner a Dios a la puerta sabiéndolo y queriéndolo. Es decirle a Dios, mira, por el Espíritu Santo nosotros te recibimos y por el Espíritu comprendemos que tú nos libras de juicio. Pero el rechazarlo también es una implicación seria de un total abandono sin Dios. Ya no quiero estar contigo, no puedo, no deseo, no quiero estar contigo. Esa es una blasfemia increíble que produce también una separación completa con Dios en todo tiempo y en toda edad. Es increíble esto, es de temer y temblar delante de nuestro Señor. La obra por la cual el Espíritu procura ponernos delante de la presencia del Salvador es el objetivo del plan de Dios respecto a nosotros. Si alguien rehúsa y persevera en su endurecimiento, Dios no puede hacer nada a su favor, no puede salvarle contra su voluntad. Esto es también bien fuerte, ¿verdad? Esto es bien fuerte. Hermano, Dios toca nuestro corazón. El que abre su corazón, dice la palabra, que entrará a Dios y cenará con Él. Pero ¿y el que no le abre su corazón? O sea, ¿Dios sí hace hijos a la fuerza? No. O sea, hermanos, hay momentos en los que nosotros tenemos que analizar también nuestra teología pastoral. Hay personas que no quieren estar en la casa del Señor. ¿Qué hace el Señor, por ejemplo, en el tiempo de Noemí y sus dos nueras? Una le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero la otra nuera le dijo, yo me voy a ir contigo. Saliendo del pueblo, mejor no, me arrepiento. Y regresa. ¿Noemí sufrió por esa nuera? Muy probablemente. ¿Pero qué hace? Deja que regrese. Dios sufrió cuando cuando la esposa de Lot no creyó y volteó a ver. Claro que sufrió. Pero ella tenía la oportunidad de voltear a ver.
El Señor le había dicho, no voltees. ¿Qué hizo ella? Volteó. ¿Y el Señor le dolió su corazón? Claro que sí. Dios no se queda impávido, indolente ante la muerte de una persona y su destino eterno hacia el infierno. Pero Dios no forza a las personas a creer en Él. Por eso, en la hora siguiente, vamos a trabajar cuáles son las consecuencias del pecado contra el Espíritu Santo. Y en una palabra, estas son terribles. Hasta aquí nosotros hemos hablado de la experiencia después de Pentecostés. La experiencia hermosa que produce el Pentecostés en nosotros, la experiencia maravillosa que después del Pentecostés podemos tener. La gracia del Señor derramada sobre nosotros. Pero en el momento en el cual el Espíritu del Señor viene con nosotros, es para quedarse, para hacernos sus hijos. Eso sí, tenemos que ser claros, concretos, que contra el Espíritu se puede pecar. Y llegar al extremo incluso de blasfemar. Y es el pecado contra el Espíritu el que hace una condena total y eterna, dictada por el mismo Jesús, que sale de la boca de Jesús. La gente le decía, espíritu inmundo hay en ti. Y el Señor decía también esto, las obras que yo hago proceden del Padre. Y cuando la gente lo acusaba de eso, entonces en lugar de defenderse dijo, hay algo que no será perdonado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Temamos y temblamos delante del Señor, porque el Espíritu que está en nosotros es santo. La actitud de aquellos serafines o ángeles o seres ardientes es reverente y a nosotros nos enseñan a ser reverentes delante del Señor. Creo incluso que nosotros no tendríamos que tener ni hacer en ningún momento jamás un chiste, por ejemplo, del Espíritu Santo, ni de la divinidad, ni de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu que está en nosotros es un Espíritu Santo, al cual hay que alabarlo y glorificarle también y exaltarle, pero también hay que vivir con Él para que entonces vivifique nuestras vidas, nos regenere siempre y nos santifique en el poder de su gracia.